Gremory. Gremory vs Astaroth. Esto es malo, la situación actual es grave y si no se hace algo por detenerla presiento que empeorará. Los terroristas del mundo sobrenatural han realizado su primera jugada contra los que buscan la paz. Los líderes de distintos reinos actualmente están librando sus propias batallas, dejando a los jóvenes a su propia cuenta, pero no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Ella es fuerte y su grupo también lo es porque han sido entrenados por los mejores, pero más que nada ella ha recibido un crecimiento exponencial gracias a él. Aún así, temo que sus esfuerzos no sean suficientes, porque el tener poder y experiencia son cosas muy distintas. Si algo sale mal prometí ayudarla, pero si lo hago mi existencia será. Yo. No. No hay tiempo para pensar en ello. Ya es tiempo de mostrarme ante ellos. ¿Qué te trajo por aquí? Ouroboros. Fue la pregunta lanzada por Issei, estando cara a cara con la diosa del infinito que había llegado a recibirlos tras su regreso a su mundo. Venía con buenas intenciones. Él lo dudaba mucho, esa mirada que le mostraba a ella llena de maldad y malas intenciones le decían eso, pero también increíblemente dentro suyo comenzó a crecer un sentimiento que desde hace muchos, pero muchos años no había experimentado. ¿Acaso tienes miedo? Issei no respondió a la pregunta en su mente por parte de Albedo, no porque no quisiera o estuviera de ánimo, sino más bien porque la respuesta era evidente. Un apretón en sus puños mientras miraba a la diosa frente a él, fue la respuesta perfecta para Albedo de ver los sentimientos que trataba de ocultar Issei para la vista, pero porque tenía miedo. Eso se preguntaba Albedo, mas la respuesta vino a ella cuando recordó que valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que, a pesar de sentir miedo, sigue adelante. El valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que lo enfrenta dignamente, así le tiemblen las rodillas y el cerebro. Parece ridículo, Albedo, pero ciertamente tengo miedo, y este es por Opis, pero no solo es por ella, comenzó a decir Issei en sus pensamientos para escucha de la dragona dueña de su mente que le escuchaba atentamente cada palabra. No me considero invencible, tengo registros de batallas que me han hecho ver eso cuando era 100% demonio, perdí contra Drake y necesité de la ayuda de Atenea para enfrentar a su padre y tíos. Luego estás tú, Albedo, y no podemos olvidar a Melbasoa, Regaselva y Seracelves. En cada batalla librada tuve miedo de perder. Soy patético y no voy acorde a mi imagen mostrada. He estado luchando desde que era un niño y no soy un sobreviviente, sino más bien un guerrero, uno que tiene miedo. Gracias a la vida soy la persona que soy y le agradezco a los que me han hecho daño porque me han hecho más fuerte, pero muchos ven lo que aparento, pero pocos saben lo que en verdad soy. Las palabras del castaño fueron como dagas para el corazón de Albedo, al ver cómo el hombre que tanto amaba en secreto se sentía de esa forma todo este tiempo, pero lejos de tenerle lástima lo comprendía porque ella era igual. Digo, no por ser fuerte se debe ser valiente todo el tiempo, ¿verdad? El sentir miedo era un sentimiento natural que cada ser vivo sin excepción experimentaba en distintas partes de su vida, y en el caso de Issei, solo lo hacía cuando estaba por enfrentar a un oponente en condiciones iguales a las suyas. No importa tener miedo, Issei. El miedo es bueno, él nos hace ser valientes. Si no tuviéramos miedo, ¿qué tendría de valiente un acto? El miedo nos activa y nos ayuda a sobrevivir, no lo olvides nunca, el miedo te hace sentir vivo, Issei. ¿No lo sientes ahora? Tras esas palabras de apoyo y compresión de su amiga y rival, estando frente a frente con la diosa del infinito, Issei mostró una pequeña e imperceptible sonrisa mientras mantenía detrás suyo protegidas del alcance y atención de la dragona sus dos novias y amigas. Issei y Gremory. El escucharla hablar y su sola presencia hacían que Lavia, Valerie, Kuroka, Irene e Isabella mostraran en sus rostros claros indicios de sorpresa, pues nunca hubieran esperado que en ese lugar se llegara a mostrar la diosa dragona del infinito. Y para las chicas fue algo difícil de digerir, ya que en ese instante no era solo un dios dragón el que estaba presente, sino que dos al contar a Issei. ¿Qué hacía esa divinidad allí? Y porque parecía que quería atacar a Issei en cualquier momento. No sabían qué pensar, pero la situación ya se había puesto peligrosa con la llegada de la líder de la Chaos Brigade. Solo vine a reclamar lo que es mío por derecho.
expresó Opis sonriendo con un toque de maldad que hizo estar en alerta a todos los presentes, pero más que nada provocó que Issei solo agudizara su mirada en ella, ambos viéndose con diferentes motivos. Al no despegar la vista del otro, la tensión comenzaba a cernirse en la zona, pues de un lado estaba la mirada violeta llena de seriedad en el caso de Issei, ya que a pesar de sus emociones, no odia negar que la visita de la dragona fuera importuna, pues él había estado buscando el paradero de esa maldita Loli desde su regreso a su mundo por el motivo de que ella había estado causando bastante alboroto. Y por parte de Opis, su mirada más bien era una maliciosa acompañada de sonrisa malvada y desafiante mostrándosela a su presa, al por fin dar con el hombre que tanto caos genera en ella y quien causaba sensaciones extrañas en su cuerpo de tan solo pensar en él. Por esa razón estaba allí, para aclarar todo de una vez por todas y resolver sus inquietudes. En ese momento en que dos dioses dragones se miraban con ferocidad, el cielo púrpura relampagueó con fuerza, pues incluso la naturaleza entendía que el momento actual era crítico, o al menos estaría por serlo en ese instante. Issei Gremory. Espero que estés listo para lo que viene. ¿Es acaso una amenaza, Ouroboros? Cuestión Issei serio ante las palabras de Dragona, que le miraba con diversión, para su irritación pero también para sus inquietudes. Veo que sigues siendo el mismo de siempre, pero eso está bien. Es gráficamente el saber que no has cambiado nada luego de morir y renacer en un nuevo y mejorado ser. ¿Qué? Y con esas terribles y problemáticas palabras de la diosa del infinito, Issei solo pudo maldecir en silencio su suerte y lo descuidada que era esa Loli, pues el grito dado por las chicas a sus espaldas, lleno de sorpresa y miedo por esa revelación que dijo Opis, era algo que no necesitaba ser tratado por ahora, o eso pensaba el castaño. Por otro lado, las chicas solo tenían dudas en sus mentes que iban a mil por todos lados. ¿Cómo que Issei ya había muerto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Habían muchas preguntas sin responder, pero debían creer lo que habían oído. Podía ser una mentira de la diosa del infinito, pero dudaban de que ella fuera así. Además estaba el hecho de que sus corazones acelerados les dictaban todo lo contrario. TSK. Maldita sea, esto solo será peor para mí si esa enana sigue revelando lo que no debe. Ella siempre ha sido así, Issei, una mujer carente de sentido común y discreción a la hora de hablar. Issei no dudó en darle la razón al Bedo, porque ciertamente esa diosa lo estaba metiendo en grandes problemas, y si continuaba solo haría su destino más trágico a manos de sus mujeres. Más todo pensamiento del castaño pasó al olvido cuando notó cómo Opis se inclinaba un poco a la derecha para así mirar a un lado suyo, específicamente donde se encontraban Irene e Isabella. Las veía con mucho interés y curiosidad, o eso vislumbró Issei en su mirada gris. ¿Pero por qué? Veo que no has perdido el tiempo desde tu regreso, Gremory. Esas dos mujeres detrás tuyo desprenden tu aura sobre sus cuerpos, por lo que supongo que han de ser parte de tus parejas, un harem. Es así como se le conoce, ¿no? Comenzó a decir Opis de forma curiosa, viendo sin expresión alguna a las dos mujeres del castaño. No es que tuviera esos gustos, pero ciertamente debía admitir que las dos eran muy bonitas, pero era de esperarse del hombre que derrotó a esa maldita bestia. Una demonia y una dragona, qué curioso. Aunque no debería sorprenderme mucho considerando a las demás integrantes. ¿Acaso tú? Las palabras finales de Opis hicieron que los sentidos de Issei se dispararan al aire por sus implicaciones. ¿Qué si sé sobre las demás? Lo hago, Gremory. Vaya, no es tan estúpida como yo pensaba, aun si Albedo bromeó ligeramente en su mente. Quizás para mantenerlo calmado. No lo sabía, pero Issei no dejó de sentirse en alerta por Opis y la información que ella poseía de su persona y con quienes mantenía relaciones, ya sean de amigos o amorosas. Si mal no recuerdo, estaba la matriarca, Serafal la demonia, Miragene la niña genio, Yui la angélica Ida, Gabriel y Penemune la reina dragona, Tiamat. Y las nuevas adquisiciones, una reina dragona Irene, una reina demonia Isabella, y por último está la divina deidad Chisato. Enumeraba Opis con sus dedos a cada una de las parejas del castaño, a las que ya les tenía un apodo para referirse a ellas, todo siendo visto bajo la mirada inexpresiva de todos los presentes, al ver que la supuesta y temible Opis Ouroboros actuaba en ese momento como una niña, y el que tuviera el tamaño de una, coincidía mucho, pero su edad no lo hacía. ¿Sabes mucho? No. Lo suficiente para poder estar cara a cara contigo.
respondió Opis desafiante a la pregunta seria del castaño, para posteriormente a ello pasar de él a mirar a las mujeres restantes del grupo femenino detrás de Issei. La Kiriute y portadora de Albion, una humana poseedora de la Sacred Heart Absolute Denis y por último una ex criminal rango SS. ¿Acaso son nuevas futuras candidatas para el harem? Cuestionó Opis inclinado ligeramente su cabeza a un lado y llevando su dedo índice a sus delgados y pequeños labios, provocando que Issei y Albedo en esos momentos mostraran una expresión inexpresiva y que las mencionadas por la dragona se sonrojaran levemente al ser tomadas por la guardia baja. ¿Candidatas para el harem? Bueno, ciertamente Kuroka y Lavinia tenían en consideración esa idea al sentirse a gustas al lado de Issei, como también al hecho de que desarrollaban sentimientos por él con cada momento vivido juntos. En el caso de Valerie, ella podría considerarse ya parte del harem, pues de entre las tres era la que llevaba más ventaja. Pero todavía faltaba para todas ellas la posibilidad de formar de manera definitiva una relación con Issei Gremory. Dejemos las preguntas de mi vida amorosa a un lado y vayamos a lo que realmente es importante, expresó Issei, dando un paso al frente hacia la dragona que comenzaba a sacarlo de quicio o al menos a que le comenzara a dar una jaqueca. Pobre, no tenía idea de lo que sería su vida, tú. Una vez llegó más cerca suyo, el castaño encaró a la niña, que le miraba desafiante pero para confusión de él, notó como también Opis se mostraba ligeramente sonrojada y su respiración se volvía un poco agitada. ¿Acaso había hecho algo? ¿O solo era que ella estaba enferma? ¿Tienes tratos conmigo, Gremory? Preguntó Opis, mientras trataba de ocultar lo mejor que podía los deseos y emociones que comenzaba a sentir de tan solo tener a Issei tan cerca suyo, ese olor de su cuerpo, la vista grande e imponente frente a ella, más esa mirada violeta llena de frialdad, solo hacían que sus emociones y cuerpo le comenzaran a traicionar. Maldición. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Porque solo con él. Desde que había conocido a Issei Gremory y vivido sola tras su partida por varios años, no había podido dejar de pensar en él día y noche y cuanto más lo hacía, provocaban reacciones en su cuerpo que no le eran fáciles de explicar, pero resumiéndolo sería que se sería caliente. Con un lento e imperceptible movimiento en las regiones inferiores de su cuerpo, Opis frotó sus pequeños muslos tratando de apaciguar el calor que comenzaba a surgir en ese lugar íntimo de su cuerpo que solo debía mostrarle a su pareja. Aún así, el deseo de aparearse de manera desenfrenada con el hombre frente a ella seguía presente en su sistema. Irene, Isabella, vayan hacia donde están los demás y ayúdenlos en lo que necesiten. No sé qué está pasando con exactitud aquí, pero brindar un poco de ayuda no está de más. Ordenó Issei al hacer su vista a un lado, para mirar sus dos novias, sin llegar a imaginar que en ese momento todo su ser estaba provocando que los instintos de Opis comenzaran a salir a luz, todo mientras él solo ponía atención a las diversas energías de poder de sus demás parejas repartidas por toda la zona en la que se encontraban, como también la presencia de sus amigos. Podía sentir a la distancia como Graifia y Mirageni se encontraban en la zona, algo que le hizo preocupar y mucho por el hecho de que su novia actualmente llevaba a su hija en su vientre y un lugar siendo atacado por terroristas no era apto para ella. Definitivamente todo era culpa de esa anciana, o eso quería pensar, pero conocía muy bien a Mirageni y muy probablemente había sido ella la que había arrastrado a Graifia a la zona de batalla. Ya hablaría más tarde con ella, pero al menos podía estar tranquilo sabiendo que su hermana podía proteger a su novia. Aparte de ellas dos, también se encontraban Serafal junto a su hermana y la nobleza de esta en una parte distinta de la zona de las hermanas Lucifuge. Tal vez al oeste. Como sea, no estaba tan preocupado por ellos al tener en cuenta de que su novia y matriarca de su harem era extremadamente fuerte y sería de gran apoyo para Sona y sus amigos. Por el contrario, la presencia de Yui y Tiamat en el sector sur era otra preocupación para Issei, por el mismo motivo que el de Mirageni. Tiamat estaba embarazada y era la que más meses llevaba y por ende más desarrollado al bebé en su vientre. Confiaba en Yui, pero eso no disminuía su preocupación al saber que las dos mujeres que llevaban a sus hijos en sus vientres estaban presentes en una zona tan peligrosa con esa
Debía terminar cuanto antes esa situación crítica con Opis, para poder ir con sus dos novias, Tiamat y Miragene, y sacarlas cuanto antes de esa zona aun si éstas se molestaban por ello al concentrarse más, pudo dar con la presencia de Gabriel y Penemune acompañadas para su sorpresa de la de Elohim y también de las exorcistas Xenovia e Irina. Porque su suegro estaba presente, definitivamente debía ponerse al corriente de que había sucedido en su ausencia, porque no entendía nada de nada y el hecho de que Odín estuviera presente también solo empeoraba sus pensamientos. Sirseech, Ajuka, Azazel, su hermana y su grupo también estaban presentes y con ello Issei pensó que habían montado una fiesta en grande, pero también llegó a pensar que en tan solo 2 días ausentes ese tiempo fue más que suficiente para todos sus conocidos de mandar todo al carajo, ya los regañaría después si la memoria no le fallaba, la única que estaba ausente en esa caótica zona, era Chisato. ¿Dónde estaría? Si tuviera que suponer, conociendo su forma de ser carente del sentido de lucha, siendo una mujer que prefería la paz, Issei pensó que probablemente se habría quedado en su hogar o quizás al hacer sus sentidos más agudos, pudo dar con la ubicación de su novia, siendo un salón en el que se encontraba junto a varios demonios como también su madre, padre y millicas. Ahora lo entendía, según tenía informado su hermana tenía un duelo con el heredero de la casa Astaroth, por lo que el suponer que el sitio donde estaba Chisato y su familia no era otro más que el salón VIP, no era de extrañar al menos sabiendo que ella estaba allí, estaba tranquilo pues no existía nadie que pudiera ser siquiera una amenaza para Chisato. Ni siquiera él. Lavinia, Valerie, Kuroka, ustedes vayan con ellas ordenó el castaño luego de verificar las presencias de su familia repartidas por diversas partes de la gran zona en la que se encontraban. Pero Issei, no podemos dejarte solo con ella, Irene tiene razón, la diosa del infinito es la líder de la Chaos Brigade, y como tal es un enemigo nuestro. Issei-kun, no dudo de tu poder pero es mejor si trabajamos todos juntos. Además parece que ella te quiere a ti, y no podemos permitir que algo malo te suceda aun si eres un dios dragón. Nia podemos ser menos fuertes y estas pueden ser ligas fuera de nuestro alcance, pero juntos podremos superarlo. Intentaron de refutar las palabras del castaño Irene, Isabela, Lavinia, Valerie y Kuroka, con bastante confianza en ellas mismas, mas solo provocaron el malestar en el castaño. Les he dado una maldita orden. Expresó fuertemente pero sin llegar a gritar, Issei quien de un solo vistazo, les mostró a las mujeres sus ojos destelleando en rojo, algo que provocó que las chicas se encogieran en sus lugares y bajaran sus miradas. Esta es mi batalla y de nadie más, aunque pierda o muera, nadie tiene derecho a juzgarme. Esto no es un juego. Si permanecen aquí solo estarán estorbando. Lo mejor es que no estén aquí y me dejen tratar esto solo. Entiendan que en este momento no es algo que se pueda discutir, y que ustedes 5 son mi mayor prioridad a asegurar. Las chicas solo pudieron mantener su cabeza baja mientras apretaban fuertemente sus puños sintiéndose imponentes y frustradas sabían bien y entendían que Issei solo quería dejarlas fuera de lo que estaba por suceder con Opis por su bien pero aún así eran tuercas y se negaban a la idea de abandonarlo con la diosa del infinito. Por favor solo váyanse antes de que sea demasiado tarde y no me compliquen más esto terminó por decir Issei con un semblante serio, sin llegar a voltear a ver las chicas, pues no podría soportar ver sus rostros apagados, pero no había otra opción Opis lo quería a él y no podía ponerlas en riesgo y gracias a Elohim, ellas desistieron y con sus rostros aún bajos, dieron un lento asentimiento con sus cabezas. Está bien, te dejaremos esto pero antes de eso debes prometernos que volverás con nosotras. Tienes prohibido perder. Pidió Irene una vez levantó su rostro, mostrando varias lágrimas corriendo por sus bellas mejillas, pues en ese momento se sentía muy preocupada por lo que pudiera sucederle a su novio y a diferencia de ella, pese a que Isabella se mostró seria, en su mirada roja se notaba claramente un brillo acuoso que amenazaba con soltar en llanto. No puedes dejar a tu esposa viuda antes de la boda. Nosotros aún no hemos tenido muchas citas. Debes volver sano y salvo para poder tener muchas citas conmigo. Expresaron Valerie y Lavinia entre lágrimas al igual que la pelirroja y Albina, pues para ninguna era fácil dejar a Issei solo en un sitio con una amenaza tan peligrosa como lo era Opis o Ouroboros. Nia tenemos mucho trabajo pendiente en la oficina, documentos por revisar.
También hay muchas bromas por hacer y gatitos que engendrar. No puedes dejarnos, ¿entendiste? Incluso para una mujer juguetona como lo era Kuroka, le fue imposible para ella contener sus lágrimas ante la idea de abandonar al hombre que le había dado una nueva oportunidad de vida, familia y sobre todo, cariño. Y fueron las palabras de todas ellas, las que hicieron a Issei sonreír un poco al escucharlas a ellas mostrándole sus preocupaciones y sentimientos. Descuiden, no tengo pensando morir. Aún hay muchas cosas que debo realizar, una de ellas es casarme con mis prometidas, conocer mejor a mis futuras novias, solucionar varios problemas y sobre todo poder tener muchos hijos con todas mis amadas. No. Todavía no partiré de este mundo, así que pueden estar tranquilas. A medida que hablaba, cada una de las chicas vieron cómo el castaño comenzaba a caminar hacia la dragona del infinito. Volveré con ustedes y los demás en cuanto termine con esto y no se preocupen por mí. Además, nunca olviden que yo deteniendo sus pasos, lentamente hice y volteó su rostro hacia las chicas, mostrándoles así una sonrisa radiante acompañada de sus encantadores ojos violetas. Nunca pierdo. Y si lo hago siempre me levanto más fuerte que nunca. Terminó por decir Issei antes de reanudar su caminata, dejando atrás a las chicas que sonrientes negaron con sus cabezas en actuar del castaño dueños de sus corazones y más. Esa espalda, es la muralla que ningún ser logrará traspasar, pensaron todas ellas en sincronía al ver al castaño partir hacia la diosa del infinito, en el encuentro de lo que dictaba su destino. Si llegan a ver a Chisato o a Elohim, infórmenles de la situación mía. Y así, tras las palabras de Issei, cada una de ellas comenzó a levitar hacia el cielo, para emprender rumbo hacia donde estaban sus amigos, dejando atrás a Issei en compañía de Opis Ouroboros. Suerte. Fue lo último que se escuchó en el viento entre susurros por parte de las hermosas mujeres, antes de que Issei sintiera el viento golpear su espalda, marcado ese leve movimiento como la partida de todas ellas. Les deseo suerte, por lo que los descendientes de los Maous originales restantes fueron los que organizaron todo este alboroto. Expresó monótona Opis, a las chicas que se alejaban de donde estaban ella y el castaño. Quedando así, finalmente Issei y Opis completamente solos en las áridas tierras de ese tétrico lugar, donde comenzaría un encuentro único y jamás visto en toda la historia del mundo sobrenatural. Así que, decidiste que era mejor no involucrar a nadie más que solo tú y yo. A fin de cuentas esto solo es algo que nos incumbe a nosotros, Opis. Hablaron la dragona y el demonio, mostrando seriedad en sus palabras y peligro en sus miradas. Tienes razón. Opis no podía estar más de acuerdo, pues al final por eso ella estaba allí en primer lugar, no porque quisiera ser partícipe en los planes de los idiotas de los descendientes de los Maous originales o porque quisiera saludar, no, ella estaba allí solo por Issei Gremory, para descubrir lo que sus emociones le querían decir cuando pensaba en él. No era tonta, sabía perfectamente que sentía atracción por el castaño, mas no podía definir nada hasta que él como el dragón era le demostrara ser digno y merecedor de ella. Una diosa en toda la palabra que no podía aceptar a alguien como compañero de vida sin antes experimentar lo que su raza dicta antes de la consumación. Macho y hembra deberán demostrar cuál de los dos es superior. Si el macho gana, obtiene el derecho y amor de la dragona, mas si pierde es la hembra la que decide cuál será su destino. Humillación, destierro, o peor aún, muerte. Opis. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué te has ido al lado de los malos? ¿No fuiste tú la que pidió mi ayuda para detener a la bestia para así poder salvar las vidas de este mundo? Me cuesta creer que un ser con buenas intenciones ahora sea la fundadora de una brigada de terroristas. Directo al grano, Eso me gusta de ti. Opis, tras la pregunta de Issei, se mostró un poco engreída y madura, en lo comenzaba a levitar alrededor del castaño, como si estuviera acechando a su presa. La respuesta es muy simple, Gremory, todo lo que he hecho y haré es solo por ti. ¿Por mí? A decir verdad, Issei no lograba entender mucho lo que quería decirle la dragona y solo se mostraba confuso ante la situación. ¿Qué tenía él que ver en todo eso? Que recuerde, no le había hecho nada a Opis como para que ésta se muestre desafiante ante su persona.
Cuando estaba presente la situación de la estúpida y horrible bestia hace años atrás, comenzó a contar Opis tras detenerse justo frente al hombre que provocaba sus más oscuros deseos. Sin embargo, en ese momento, Issei solo podía escucharla a ella hablarle, mientras que su mirada se mostraba apagada ante el espectáculo montado por cierta persona que se dirigía hacia la pequeña dragona. ¿Horrible bestia? Maldita enana de mierda. ¿Aún me guardas rencor después de milenios solo por comerme aquel maldito postre? Sí, Issei no sabía cómo reaccionar al ver cómo Albedo, estando enojada, trataba inútilmente de golpear a una Opis que ni sabía que había un ente espiritual y solo visto por el castaño, que estaba sobre ella pateándola y atravesando su pequeño cuerpo entre groserías. Pero bueno, tal vez había una historia entre ellas al ser ambas diosas dragonas, o al menos eso creía Issei. Un mundo de silencio. Antes me gustaba la idea de volver a la brecha dimensional, que es mi hogar, y recuperar ese silencio. Eso era todo lo que quería antes de conocerte, pero cuando llegaste a la vida del estúpido de rojo y la mía para detener a la espantosa, malnacida y zorra de la bestia, todo cambió para mí. Maldición. Te salvas de que no puedo golpearte, maldita enana, porque si estuviera allí créeme que barrería el suelo contigo. Issei, hazme un favor, dale un buen golpe en la cara a esa maldita para ver si acaso le sirve para acomodar ese cerebro de maní que tiene. Y así, mientras la voz de Albedo se hacía más baja en su mente, Issei solo pudo negar el comportamiento de su amiga ante su descubrida enemiga. Aunque no le sorprendía mucho eso, considerando que Tiamat y Irene fueron enemigas al principio, por lo que tal vez Opis y Albedo eran similares al ser ambas dragonas y hembras. Seguramente la rivalidad siempre existiría en su raza con los del mismo género. Solo esperaba no tener que solucionar algunos problemas cuando Albedo fuera liberada del sello y se volviera a encontrar con Opis. Seré directa, así que escucha bien, Gremory, mis objetivos han cambiado. Antes deseaba sacar a Gran Rojo de la brecha dimensional y hacerme del silencio que me fue robado, pero algo más interesante y nuevo surgió. Tú, Issei. Ahora eres mi objetivo. Sin llegar a reaccionar a tiempo o esperarlo al estar atrapado en sus pensamientos, Issei increíblemente se vio sorprendido cuando fue tomado por la niña, y es que en cuestión de segundos, tenía a Opis sobre él sosteniendo su cuello con una de sus pequeñas, pero ridículamente fuertes manos, todo mientras la respiración se le hacía más escasa, y ella acercaba su rostro al suyo quedando ambos a escasos centímetros del otro, sintiendo sus respiraciones en lo que la dragona le miraba con una mirada llena de locura. Por lo tanto, en este momento te digo que si no peleas contra mí con todo tu poder, el poder que Gran Rojo y yo te dimos para enfrentar a la bestia, mataré a todos los presentes y seres queridos tuyos, comenzando con esa demonia que tanto proteges. Tras esas palabras, a la mente del castaño llegó la imagen de la única mujer a la que se podían referir de esa forma. Serafal Leviatán. Eso fue más que suficiente para hacerle entrar en su enojo, por lo que rápidamente tomó la mano de Opis que estaba en su cuello mostrándose serio y frío a la dragona, dándole un apretón fuerte que nada le hizo a ella, pero demostraba que se estaba empezando a molestar, pues la fibra sensible de su cuerpo había sido tocada. Tú. Tengo que comprobar una cosa antes de tomar una decisión. Después de todo, el padre de mis crías no puede ser inferior a mí. Lo único que pudo hacer Issei ante la vista dominante y fría de la diosa del infinito, fue el guardar silencio al ver cuáles eran sus verdaderas intenciones tras sus acciones, no pudiendo evitar maldecir su suerte en silencio, pues era claro que Opis deseaba pelear contra él, mas existía un pequeño inconveniente en ello. Como demonio, le era imposible el superar a la diosa dragona, pero con la ayuda del poder de los sueños y infinito en su cuerpo, podía estar a la altura de un dios dragón, quizás más si ese poder era el que necesitaría para enfrentar a Opis, pero si lo usaba no solo revelaría al mundo entero su estatus y nueva identidad, sino que también lo haría con lo que tanto se ha esmerado en proteger desde su regreso. La existencia de Albedo, su paradero y también el cómo se convirtió en un dios dragón. Aún no le había revelado a nadie de eso, ni siquiera a su familia, y no lo hacía porque no confiara en ellos, sino más bien porque aún no estaba listo para enfrentarlos a todos cuando se supiera la verdad. Por ese motivo, Issei era consciente de que en esa situación que se desarrollaba y la pelea que se aproximaba, él estaría en completa desventaja al no poder hacer uso total y en libertad de su poder. ¿Qué debía hacer?
No lo sabía, y mientras el enfrentamiento entre los dos dioses dragones comenzaban a acrecentarse, lejos de ellos se desarrollaba una situación completamente distinta. Por el cielo de lo que aparentaba ser un área del inframundo, iban las chicas surcando a gran velocidad los cielos con un objetivo en la mira. Andando. Debemos de ir hacia donde se originó esa aura corrompida de la portadora de Drake. Por ahora creo que es prioritario antes de ir hacia otro sitio. Hablaba Isabella estando al frente del grupo en lo que sobrevolaban el terreno del inframundo. Maldita sea. Esta situación solo va de mal en peor, expresó Irene con amargura por el hecho de que habían dejado atrás a Issei, mientras todas ellas volaban lejos de donde estaba Opis Ouroboros, pero aunque lo odiara debía de aceptar que ninguna de ellas era rival alguna para esa diosa. Quizás Isabella. Si bien su amiga era extremadamente fuerte, Irene seguía pensando que estaría por una pequeña fracción por debajo de la diosa dragona. ¿Estuvo bien dejarlo solo con esa deidad?, preguntó Lavinia mostrando su preocupación por el castaño, en lo que volaba sentada sobre su bastón mágico. Siendo una humana, era la única de las presentes que no contaba con alas para volar, pues Isabella e Irene, al ser una demonia y dragona, tenían sus alas propias. Valerie tenía tanto las de su parte demoníaca como también las de su Sacred Heart, y Kuroka, al ser una reencarnada por Issei, contaba con alas de demonio, dejándola a ella como la única que no contaba con ese medio para transportarse, pero afortunadamente tenía su bastón de maga a su lado. Aun si no nos gusta aceptarlo, Issei tenía razón cuando dijo que solo seríamos un inconveniente para él si nos quedamos en esa zona. Opis Ouroboros es un ser fuera de nuestra liga, no por nada es una diosa dragona, respondió con amargura Isabella, pues ella, como la reina demonia, que era admitir debilidad ante alguien era una ofensa a su persona, pero por más que lo odiara sabía que en esa situación ninguna de ellas le era de ayuda a su novio. Pero Gremori. Sabemos que es uno igual, pero será suficiente para enfrentar a la segunda existencia más poderosa del mundo. Si él dijo que puede hacerlo y volverá, deberemos creer en él. Albion. Habló suavemente Valeria al sujetar en la zona de su corazón con ambas manos ante las palabras del dragón en su interior que salieron por medio de las alas de la Divide Individe. Nia Issei-kun es un dios dragón, eso lo sabemos todas nosotras, pero la cuestión sería, ¿qué tan fuerte es en sí? ¿Y si puede superar al infinito? Lanzó las preguntas y dudas Kuroka, mostrándose seria en lo que se atormentaba con esos pensamientos. Tras esas palabras, Isabella e Irene se miraron por unos segundos antes de asentir a la otra en confirmación con lo que estaban por hacer, o más bien revelar. Ustedes tres quizás sean hasta ahora las únicas aparte de nosotras que saben sobre la verdadera naturaleza de Issei y lo que es en realidad, y es entendible que duden de su fuerza sabiendo lo poderosa que es Opis Ouroboros, pero deben de saber que dentro del cuerpo de Issei Gremori residen los poderes de Gran Rojo y Opis Ouroboros, por ello es que un demonio como lo fue él en el principio ahora es un dios dragón. Comenzaron a relatar y revelar Irene e Isabella a las jóvenes en lo que mantenían su vuelo estando cada vez más cerca de su destino. ¿Cómo fue que Issei llegó a ser un dios dragón? Dices que fue un demonio, pero ahora no. ¿Qué sucedió?, preguntó Lavinia con curiosidad mirando a las novias del castaño, mas la mueca de disgusto por parte de Isabella e Irene le dieron un mal presentimiento. Eso me gustaría saber, niña, pero incluso nosotras desconocemos esa información. Lo único que sabemos en sí es que Issei fue originalmente un demonio, pero más tarde su ADN se vio modificado por Gran Rojo y Opis Ouroboros por un motivo que no sabemos, pero en el que Issei estuvo de acuerdo con ello. De ello nació el tercer dios dragón, pero aún así existen muchas preguntas sin respuestas. Respondieron Isabella e Irene a la rubia, al recordar esa información que era solo de ellas y no debían de revelar a nadie, o bueno, no a los que desconocieran del verdadero Issei Gremori. Opis Ouroboros dijo que Issei murió y renació en un nuevo y mejorado ser. ¿Acaso eso tiene que ver con ser un dios dragón? Para ser uno, él debió, comenzó a decir Valerie en lo que miraba a las chicas que mostraban al igual que ella, un semblante preocupado. Por ahora es incierta esa información, y las únicas personas que saben a ciencia cierta que sucedió son Issei, Chisato y Opis por lo visto. Irene no pudo evitar llegar a morder su labio al pensar en todos los misterios que rondaban alrededor de su novio. Maldición. ¿Por qué debía ser así? Chisato.
Ante esa revelación, Valerie, Lavinia y Kuroka mostraron su asombro, aunque no era de extrañar que esa mujer lo supiera todo. Nia no es de extrañar considerando quién es ella, pero me sorprende el hecho de que ella calle esa información de ustedes. Mostró curiosidad en la situación Kuroka, mientras miraba a las novias de su rey a la espera de respuestas. No sabemos mucho sobre eso, pero aparentemente fue el propio Issei el que le pidió a Chisato callar esa información, y como nosotras somos fieles a nuestra pareja, para ella es imposible ir en su contra. Esto es algo vago e inconcluso, pero una vez escuché por error una conversación entre ambos y hablaban sobre Issei y su peculiar situación, donde llegaron a mencionar algo sobre una bestia. Comenzaron a relatar Isabella e Irene con bastante seriedad, que les hizo saber a las jóvenes que tocaban un tema bastante serio y del cual sin la necesidad de decirlo debían guardar silencio ahora. ¿Bestia? Expresaron confusas las jóvenes por la rara palabra a referirse a un ser viviente por Irene. ¿Acaso quería decir que era una cosa muy fea como una bestia o que era una bestia en toda la palabra? Es una corazonada, pero creo que todo ese tema del dios dragón que involucra a Issei, tiene algo que ver con una bestia. Terminó por relatar Irene, mostrando al igual que las jóvenes confusión, pues ni siquiera ella sabía que tenía que ver una tal bestia en el desarrollo y crecimiento exponencial de su pareja a dios dragón. Sinceramente creo que ahora estamos más con, la plática deberá ser para después. Ya llegamos. A medida que mostraba sus dudas, Valerie se vio interrumpida por el llamado de atención de Isabella, y efectivamente como sus palabras habían dicho, una vez todas miraron al frente, notaron como a varios maestros suyos se encontraban el grupo Gremory en un sitio de apariencia de coliseo palacio completamente destruido. Lo que no sabían es si ya estaba así, o algo había sucedido pues de varios escombros emergía humo y había rastros de magia por la zona. De todas formas sus dudas serían resueltas cuando llegaran al sitio donde habían vislumbrado a los jóvenes. Vamos. Con un fuerte impulso, siendo guiadas por la reina demonia, cada una de ellas aumentó su velocidad, estando así a segundos de llegar a donde estaban Rías Gremory junto a su séquito. Por otro lado, en tierra. En esos momentos se encontraban sentados en unos escombros de la zona, la bella pelirroja y su grupo algo cansados, por lo que tuvieron que librar hace poco, por lo que se encontraban recuperando el aliento hasta recuperar sus energías antes de reunirse con sus superiores. Decir que estaban intactos eran mentira, pues todos mostraban algunos raspones en sus brazos, aunque de entre todos Rías y Murayama estaban peores, con sus ropas gastadas, varios cortes en su cuerpo y el peculiar hecho de que la portadora de Drake estaba inconsciente en el regazo de su mejor amiga, mientras que Rías solo estaba apoyada en un escombro en lo que un hilo de sangre caía de su frente. Además de que hacia en ese instante estaba al igual que la castaña, en un estado de inconsciencia en el regazo de su hermana Yuma. Afortunadamente, pese a sus estados ninguno corría peligro más que la falta de energías en sus cuerpos, pero como no lo estarían, si tuvieron que enfrentar a un aliado suyo fuera de control y en un frenesí imparable. Ya estás mejor. Pero ellos no estaban del todo solos, pues al lugar donde estaba Rías, llegó una hermosa joven de cabello largo y negro que le llegaba hasta sus rodillas y mostraba unos ojos rojos hipnotizantes y peligrosos. Esta joven mujer, quien llevaba a Ascalón en su espalda, usó una fracción de su poder para detener el sagrado en la frente de la pelirroja, siendo Rías la que se mostró agradecida con su nueva amiga y quien le había ayudado en grande en toda la situación que habían vivido hace poco. No hacía falta, chicos. Mas las palabras de Rías en agradecimiento a la joven y sus acciones jamás llegaron, pues la voz dulce y enérgica de Lavinia llegó a todos los oídos de ellos y fue así que con sorpresa y alegría, cada uno de ellos observó en el cielo como de este comenzaban a descender Lavinia acompañada de Valerie, Kuroka, Irene e Isabella, siendo la rubia que se mostraba sonriente mientras les agitaba su mano. En ese instante, Rías solo pudo mostrarse alegre de ver que sus hermanas mayores y amigas habían vuelto de su viaje, y como tal eso significaba que también lo había hecho su hermano mayor. No. Ustedes. Expresaron todos los integrantes del grupo Gremory en asombro al ver a las recién llegadas que se suponía que estaban de viaje con el rey demonio, pero si estaban allí eso significaba que finalmente regresaron.
Incluso Akeno desbordaba felicidad al ver a las recién llegadas, aunque sus sentimientos eran complicados pues no estaba del todo feliz por verlas a ellas sino que más bien era por el hecho de que si ellas estaban allí, su futuro esposo también lo estaba. ¿Pero dónde? Y fue así, como el grupo viajero terminó por descender del cielo hasta caer justo frente a los jóvenes que les daban la bienvenida. Hemos vuelto. Fue un largo viaje pero ya estamos aquí. Comenzaron a decir Lavinia de forma dulce y risueña, mientras que Valerie solo se mostró perezosa en lo que hacía sonar su cuello al moverlo hacia los lados estirando sus músculos. Me alegro mucho de volverlas a ver Yoni y Sanma. ¿Dónde? Sin dar tiempo de nada, Ria se mostró impaciente en lo que realizaba sus preguntas, mas fue interrumpida por la necómata del grupo. Nia Isai-chan está bien, y está atendiendo algo importante en otro sitio de este lugar, por lo que debimos dejarlo solo. Por eso estamos aquí al haber sentido tras nuestro regreso un peculiar cambio de energía en ella. Comenzó a decir Kuroka en lo que saludaba a su hermanita con su mano, para al Dila pasar a ver y señalar a Murayama que se encontraba recostada en el regazo de Katase, siendo la portadora de Drake la causante de su llegada. Pues minutos antes de dejar a Issei solo o que Opis apareciera, habían sentido un crecimiento elevado en la energía de Murayama, pero no algo normal sino más bien caótico con un rastro de maldad en su poder. ¿La razón? No lo sabían, pero por ello estaban allí. Ria-tan, Paul. Ugh. A medida que Lavinia hablaba a su manera dulce y de poner motes cariñosos a las personas, se vio obligada a detener sus palabras cuando recapacitó en la mujer que estaba al lado de Pelirroja. Si de algo estaba segura Lavinia, es que es una mujer heterosexual y que solo siente, física y amorosa por Issei Gremory, pero debía admitir que esa mujer desconocida era una completa belleza, desde su cabello negro lacio, su piel blanca, esos ojos rojos que le recordaban al castaño, si bien no mostraba tanto caderas como ella, Lavinia no podía evitar pensar que aún así esa figura esbelta y delgada tenía su atracción. Pero ¿qué diablos le ocurría? No es que se sintiera atraída por ella, porque no. Ya que solo deseaba a Issei Gremory en su vida, cuerpo ya está en su cama, pero esa mujer desprendía un aire familiar que le hacía imposible el no apreciarla. Extraño. Retomando al punto, para Lavinia no era esa mujer en sí la que causó conmoción en ella, sino más bien el observar con sorpresa aún muchas dudas como una mujer desconocida llevaba en su espalda a Ascalón. Gritaron en shock y alteración Kuroka, Lavinia y Valerie por tal suceso que veían sus ojos. Pues si algo se sabía y estaba escrito en sangre, era que la famosa espada sagrada, que anteriormente fue empuñada por San Jorge para matar a un dragón y actualmente está en posesión de Issei Gremory por mandato de Elohim, esa espada había desarrollado una clase de conciencia propia donde no permitía al que nadie más que Issei la sostuviera y usara, a excepción de Rías y las mujeres del castaño a las que solo les permitía levantarla. De ahí en fuera, nunca se había visto a alguien poder portarla por lo que el ver como una desconocida la llevaba sujeta en sus espaldas sin ningún inconveniente era de mucha controversia y fue gracias a ese acontecimiento, que la tensión en la zona comenzó a crecer cuando Irene e Isabella mostrándose serias dieron un paso al frente mirando a esa mujer con frialdad. ¿Tú? ¿Quién demonios eres? ¿Y por qué tienes esa espada? Preguntó Isabella seria mostrando su aura de demonia a su alrededor para causar más intimidación a esa mujer que se mostraba tranquila para su sorpresa, pero todo pensamiento debió de pasar a segundo plano cuando frente a ella se interpuso Rías en medio de ambas. Espera Isabella. Ella es una aliada, de hecho fue la que nos ayudó a controlar a Murayama cuando entró en la Juggernaut Drive. Es cierto. Habló apresuradamente Rías para calmar a la molesta reina demonia, pero el que su nueva amiga respondiera de una manera indiferente solo provocó que la albina se molestara aún más. Si las cosas no se calmaban, estaba segura de que terminaría en un fuego cruzado entre ambas. ¡Qué sorpresa! De entre todas las mujeres de Issei, Isabella es la más intimidante por su carácter y forma de ser y generalmente cuando alguien ve a los ojos a Isabella se siente intimidado, pero esa niña no lo hace sino que más bien le responde fueron los pensamientos de Irene al ver cómo esa joven se mostraba relajada y hasta desafiante con su amiga. Esa mirada me recuerda a la de una dragona. ¡Qué extraño! Fue el último pensamiento de la dragona antes de negar con su cabeza y pasar a observar a Pelirroja en busca de respuestas. Rías, ¿podrías explicarnos qué ha sucedido?
Desde que volvimos solo hemos visto desastres por doquier, además del inusual hecho de que nuestros conocidos están peleando contra los malos. Además está el hecho de que está presente el dios del mundo y mitología asgardiana Odín. Preguntó Irene a la hermana de su novio, a lo que Isabella se unió y hasta relajó un poco, pasando de ver a la misteriosa mujer a observar a Ria siendo pelirroja que viéndose sin alternativas, solo suspiró con agotamiento realizando un asentamiento al dejar sus manos extendidas de lado, continuando manteniendo detrás suyo a su meuva amiga lejos del alcance de la demonia. Lo que sucedió fue: Salón del Club de lo Oculto. En la sala del edificio perteneciente a la heredera Gremory, se encontraban reunidos el grupo Gremory junto a Xenovia, Irina y Azazel para tratar un tema importante, o al menos eso parecía, pues Rías y sus amigos se encontraban dentro de un círculo mágico que los llevaría al encuentro contra su primer oponente de los Ratingames de los jóvenes demonios en el inframundo. Había llegado el día en que deberían enfrentar a Diodora Astaroth, el joven que estaba aparentemente interesado amorosamente de Asia, y al ser el duelo de inauguración de los Ratingame, le correspondió a Rías y sus amigos realizar una batalla digna de la apreciación del público, y por si fuera poco, la pelirroja era de la que más se esperaba ver su potencial y crecimiento. Bien, debemos partir. Habló Rías en lo que un círculo mágico rojo se presentaba debajo suyo y de sus amigos a la orden de transportarlos al sector donde se llevaría a cabo el duelo contra Diodora. Que tengan un buen viaje. Esfuércense. Expresaron en apoyo y sentimientos de buena fe, Xenovia e Irina al estar presentes como representantes del cielo por mandato de Elohim. Y fue así, que con esas palabras el grupo Gremory se despidió de todos antes de desaparecer de la sala del club, dejando en el lugar solo a las dos bellas exorcistas en un incómodo silencio, por el hecho de que no estaban ellas del todo solas. Bueno, nosotros también nos vamos. Mostrándose serias, ambas llegaron a voltearse solo para ver a Azazel recargado en el ventanal del salón, mirándolas con una sonrisa molesta en su rostro. Kami-sama ordenó que los acompañáramos hasta el inframundo, pero, ¿por qué estás guardando el secreto a los demás? Hablaron Irina y Xenovia, cuestionando el razonamiento del líder de los caídos al ocultarles al grupo Gremory un dato importante con referencia al duelo y lo que se esperaba que sucediera en este. Sí, no pasa nada, podemos decir que es para sorprenderlos y animarlos, y si algo sucede, bueno, no dudo de que llegaré a ser odiado o incluso peor. Quizás tenga el mismo destino que Lucifer a manos de Gremory. Aun si sus palabras tenían mucha gravedad, Azazel no perdió su sonrisa ni siquiera al pensar en todo lo que estaba por suceder y el hecho de que el grupo Gremory estaba siendo usado como carnada para atraer a ciertos individuos. Están usando a la heredera Gremory, no puedo imaginar ningún escenario en el que Issei-sama reaccione bien por ello cuando se entere. Fueron las últimas palabras de Xenovia antes de partir del salón junto a Irina mediante un círculo mágico con rumbo al inframundo, donde se llevaría a cabo un esperado y planeado desastre. Por unos segundos, Azazel solo permaneció allí sin moverse pensando en las palabras de la peli azul, no pudiendo evitar considerar que éstas no estaban lejos de la realidad, pues lo que estaba por hacer era algo que muchos considerarían malo, incluso su padre y Sir Sech habían mostrado su inconformidad con su idea, pero al final esta se estaba por realizar, pero con ello, Azazel no dudaba de que tarde o temprano le llegaría la factura de sus acciones, pues de algún modo estaba metiéndose con la familia del hombre más peligroso de todo el mundo y al que no le gustaba que ésta fuera tocada. Era consciente de sus acciones y de los riesgos que éstas conllevaban, mas no abandonaría sus ideales y planes aun si su vida estaba en juego. Estamos jugando con fuego. Mientras tanto, con Rías y sus amigos, al partir de la sala del Club de lo Oculto, fueron rumbo a su encuentro contra Diodora Astaroth, en un sector del inframundo donde se podría llevar libremente el duelo sin causar daño alguno, siendo este sitio uno de apariencia tétrica, pero bueno, estábamos hablando del inframundo de los demonios, así que no era de mucha sorpresa. Llegamos. Esta es la zona de la batalla principal. Mostraron sus dudas Murayama y Katase al ver el lugar solitario en el que habían aparecido. Extraño. Aun si se trataba de un duelo, estaba muy solitario y callado. Qué extraño, no hay ningún anuncio o árbitro.
siendo la primera en notar esa peculiar falta de presentaciones o altavoces que dieran inicio al duelo. Resultó siendo Rías quien, al tener experiencias pasadas con el duelo contra Riser Phoenix, veía extraño el hecho de que no hubiera ningún anuncio tras su llegada. Si mal no recordaba, se supone que Greyfia sería la encargada nuevamente de dirigir el enfrentamientos contra el heredero del clan Astaroth. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Por qué no escuchaban su voz? ¿Tal vez ha ocurrido algún problema? Reaccionó Gasper con su actitud nerviosa mientras usaba a su ama como escudo. Para ese punto, ninguno entendía lo que están sucediendo, pues aparte de ellos no había nada más que silencio e inactividad del feroz personal dirigente del enfrentamiento. No podían haberse equivocado de lugar, pues el mismo Azazel los había enviado allí. ¿Qué estaba sucediendo? Fue entonces que en ese momento de dudas, Asia llegó a notar al mirar a un lado como en un espacio en el cielo. Para su sorpresa, comenzó a formarse no solo uno sino que muchos círculos mágicos comenzaron a presentarse en el cielo del inframundo, para su asombro y el de los demás cuando notaron ese espectáculo. ¿Un círculo mágico? No es el emblema de la familia Astaroth. ¡Cuidado!, advirtió Rías luego de que Asia mostrara sus dudas con lo que sucedía, pero sin querer ir en contra de la pelirroja. Cada uno de los presentes tomó defensivas al ver que su ama parecía alerta y preocupada. Kiba y Katase llegaron a hacer presentes sus espadas creadas de sus Sacred Hearts. Murayama hizo presente en su muñeca la voz de Heart. Akeno se vio rodeada por todo su cuerpo de pequeños rayos amarillos. Koneko entró en su modo Nekomata al encontrar finalmente paz en su interior tras hablar con su hermana mayor, por lo que mostró sus orejas y cola, y finalmente Rías se vio envuelta por su aura de la destrucción. Si recuerdo bien, ese emblema es, pensó la heredera Gremory en lo que vio salir con sorpresa de los círculos mágicos en el cielo a varios demonios pertenecientes al inframundo, como también a otros que no lo eran. Cientos de demonios comenzaron a llenar el cielo con sus grandes cantidades de individuos. Para el mal presentimiento de los chicos en tierra, al ver que comenzaban a ser rodeados por ese gran número. Son demonios leales a la antigua facción de los Maous originales. La Chaos Brigade. Maldijo Rías al darse cuenta demasiado tarde de quiénes eran esos tipos, pero debió saberlo cuando vio el emblema en los círculos mágicos, el antiguo signo que usaban los Maous originales en la era de su reinado. Ella no entendía lo que estaba sucediendo o por qué razón esos tipos estaban allí. ¿Acaso se trataba de un ataque al inframundo? ¿A ellos? No lo entendía, y lo que más confusión causaba en la pelirroja era el por qué esos tipos estaban en su duelo. ¿Entonces son terroristas?, cuestionó Gasper, muerto del miedo mientras se escondía detrás de la pierna de su ama, observando cómo de entre todos los demonios en el cielo uno daba paso la frente para encararlos a todos ellos. La odiada y falsa familia real Gremory, los eliminaremos aquí. Esas palabras, lleno de odio y rencor del demonio, solo provocaron que la furia se presentara en Rías, como también se pudiera sería al ver que técnicamente ella era el objetivo de esos tipos. Para nadie era un secreto o sorpresa que el clan Gremory, aparte de ser el más poderoso y de mayor prestigio de todo el inframundo, al tener a dos líderes en él y más que nada al rey demonio, también tenía a muchos enemigos dentro de los demonios, al ser la familia que había tomado el liderazgo del inframundo y asesinado a los Maous originales. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Murayama, algo alterada por las grandes hordas de enemigos que los rodeaban. ¡Kiara! Sin embargo, el grito inesperado de cierta rubia del grupo terminó por llamar la atención de todos los presentes del grupo Gremory. Asia. Y al voltear se encontraron con la desagradable sorpresa de que la ex monja se mantenía suspendida de cabeza en el aire de forma inconsciente, mientras era tomada de su tobillo por nada más ni nada menos que Diodora Astaroth. Diodora. Maldito. Expresaron en sorpresa y furiosa Rías y Yuma al mismo tiempo, al ver cómo su amiga barra hermanita había sido técnicamente secuestrada. Hola a todos, me quedaré con Asia Argento. Saludó e informó el detestable demonio a todos los jóvenes, mostrando una sonrisa perversa que solo hizo enojar a todos. ¿Qué estás haciendo con Asia? ¿Qué significa todo esto, Diodara?
Las ganas de ir a matar a ese sujeto eran grandes, pero Murayama y Ria trataban de mantenerse controladas. Al recapacitar en su situación estaban rodeadas y su amiga en peligro, un movimiento en falso y sería su fin, no hace falta decir nada ya que todos ustedes serán asesinados por la Chaos Brigade. Soltó con burla Diodara mientras apreciaba de momento cómo la falda que llevaba Asia caía por la gravedad revelando sus bragas blancas para su disfrute después de lo que le haría ese color tan puro no iría con ella, y eso solo le causaba una sonrisa más perversa. Como pensaba, te uniste a ese grupo de malditos asesinos. Eres despreciable. Y has ofendido a la santidad del juego. Pero más importante a mi Oni-sama. Mereces la muerte maldita escoria. Además de todo, estás tocando a mi linda Asia. Decía Rías estando furiosa por todo lo que estaba pasando y sin llegar a ser consciente, estaba aumentando el poder de su alrededor provocando así que el suelo debajo suyo se agrietara con el pasar de los segundos. Bueno, ten tu última batalla con estos tipos y durante ese tiempo me uniré a Asia en ese templo. ¿Comprendes el significado de eso? Crimson Ruin Princess. Se burló Diodora mientras realizaba un chasquido con sus dedos, donde a los segundos después tras su movimiento, eso resultó ser la señal para los demonios traidores de actuar comenzando así un bombardeo mágico en contra del grupo Gremory. Maldiciendo su suerte y odiando con todos sus sentimientos a Diodara, Rías y sus amigos tuvieron que dejarlo ir de momento al tener que primero asegurar sobrevivir a este ataque, realizando maniobras evasivas. Así es mi hermana. No permitiré que hagas lo que quieras. De un fuerte aleteo de sus alas, Yuma se elevó al cielo al rescate de la rubia en un movimiento desesperado. Afortunadamente, gracias al entrenamiento de su maestra la Cadre Penemune, pudo esquivar cada proyectil dirigido a su persona, en lo que materializaba 6 en su mano una larga lanza de luz, que tenía como propósito matar a ese maldito demonio. Pero justamente cuando llegó frente a Diodara y estuvo por perforarlo, no contó con que ese cobarde llegara a colocar a Asia en la trayectoria de su lanza, por lo que debido a eso se vio en la obligación de hacer desaparecer su arma para no lastimar a su hermana, como también el de retroceder al ver que ese sujeto no tenía ningún impedimento con un acto tan desvergonzado de usar al indefenso como escudo. ¡Hijo de cobarde! Gritó Yuma con rabia en lo que veía al demonio sonriente desaparecer con su hermana. ¡Maldición! Asia. ¡Maldito! ¡Mueran! Y de un barrido con su mano, al estar más que furiosa con todo lo que estaba sucediendo, Rías llegó a lograr disipar algunos de los proyectiles de los enemigos al enviar una ráfaga de su poder de la destrucción en el aire con forma de media luna. Concentrémonos en el enemigo actual y después salvaremos a Asia. Sí, tienes razón. Sin poder evitar oponerse a las palabras de su ama aun si estaba en contra de ellas, Yuma acató sus instrucciones pues era lo más factible a realizar ya que nada harían si no podían sobrevivir pese a la situación. La bella caída no pudo evitar mostrar confusión una vez vio a su ama y notó el peculiar cambio de segundos que mostraron sus ojos, pues estos estuvieron por un instante rojos. Había visto mal. Porque sería la primera vez que ve ese cambio en la pelirroja. Esos ojos le hacían a Yuma el recordar a los de Ise y Gremory, pues transmitían el mismo sentimiento. Peligro y muerte. Ojalá tuviera tiempo para ponerse a pensar en esas cosas, pero Yuma fue sacada de todo pensamiento al ver al igual que los demás, como los demonios en el cielo preparaban nuevamente sus hechizos para lanzarlos. Esos números. No sé si Akeno y yo podamos defendernos de ellos completamente. Pensó Rías preocupada al ver cómo a su alrededor la situación se complicaba cada vez más con la aparición de más enemigos. Incluso para ellos eso sería problemático aún si Orneisbsns poder los superaban en números y eso era algo que Akeno al lado de su mejor amiga también se mostraba preocupación. Rías creo que... Kiara. A medida que habla, Akeno se vio interrumpida como también se sobresaltó cuando para su vergüenza y alerta sintió como su falda era levantada y el viento hacía roce en su... ¡Qué lindo! Tu juventud es irresistible. Fue entonces que no solo Akeno, sino que el resto de los chicos observaron cómo detrás de la semicaída, admirando su retaguardia se encontraba un anciano con cabello largo y gris, con una barba juego lleva un monóculo dorado y blanco sobre su ojo izquierdo, sin la adición de la cadena. Suéltame anciano de mierda.
Lastimosamente para este viejito, tuvo la mala suerte de no contar con que su broma molestaría y mucho a Akeno luego de superar la sorpresa, ya que inundada por la furia, se liberó de él y le dio tremendo golpe con su puño en su cabeza que lo hizo ir a comer tierra. ¿Acaso ya nadie respetaba a las mayores? Infeliz. El único que puede ver y levantar mi falda es mi Issei. Amenazó a Akeno a punto de pisotear la cabeza del viejo, pues su furia se debía a que solo le permitía a un hombre el hacer tales actos con ella y ese viejo lastimosamente no logró pisar su cabeza, una vez fue detenida por Rías para su desagrado. Espera, Akeno. Me parece que él es el dios principal y padre de Asgard. Odín. Con las palabras de la pelirroja, siendo esta la que mantenía a su mejor amiga sujeta de sus brazos para que no le faltara más el respeto al dios nórdico de lo que ya había hecho, sus palabras provocaron que todos sus amigos se asombraran por la revelación inesperada, pero incluso sabiendo eso Akeno aún quería golpearlo un poco por tal ultraje a su persona. Me siento mancillada, ahora deberé someter a mi querido futuro esposo y hacer que llene mi cuerpo con sus dulces besos. Fue lo que le pasó por la mente a Akeno, al estar formando un plan para tener para ella sola en su cama a Issei Gremory y hacerle olvidar ese ultraje de la mejor y deseada forma posible, pues para ella pese a sus grandes diferencias de edades al fin y al cabo en la cama no existían. Solo hombre y mujer. Vaya. Ya nadie respeta a los mayores, expresó el viejo de Odín al ponerse en pie lentamente sobando su cabeza dolorida, para disgusto de Akeno. Usted es en verdad Odín-sama. Ante el llamado, el viejo pasó a observar a la bella pelirroja que le miraba entre sorprendida y confusa, aunque no le culpaba a pies ninguno de los jóvenes, tenía idea de lo que estaba sucediendo. Así que tú eres la hermana menor de ese hombre, es un gusto, pequeña, soy Odín y, Odín-sama. Pero como si el universo mundo le odiara, el dios de Asgard no logró terminar de hablar gracias a un fuerte e inesperado golpe en su rostro producto por una bota metálica, obligándolo nuevamente a ir contra el suelo para satisfacción de Akeno. Esa sonrisa burlona que mostró le decía eso. Aunque al principio se creyó que fue un ataque enemigo, los jóvenes descubrieron con impresión cómo una nueva persona se mostró entre ellos, siendo la recién llegada una hermosa joven con cabello largo y liso plateado y ojos color agua, además parecía estar en su adolescencia. Esta hermosa mujer se encontraba frente a Odín aparentemente regañándolo luego de golpearlo. ¡Vaya! Ciertamente eso era algo que no se veía todos los días, una mujer golpeando libremente a un dios podía parecer extraño, pero en ese momento Rías pensó en por qué siento que a Oni-sama le agradaría. Cielos, niña, se quejó adolorido Odín mientras se levantaba nuevamente sobando su rostro, mandándole a su supuesta guardaespaldas una mirada de reproche. ¿Dónde había quedado el respeto por los mayores? ¿Qué está sucediendo? Rías no pudo evitar hacer la pregunta al no entender lo que está sucediendo, ni el motivo de la presencia de esos dos extraños. No entendía por qué el dios de Asgard estaba allí, y mucho menos por lo que podría suponer de simple vista, el motivo del que una valquiria también hiciera acto de presencia. Quizás como acompañante de su superior. Sí, nada era fácil de asimilar para Rías, ya que en un momento se suponía que estarían por enfrentar a Diodora en su duelo de Ratting Lane, para el siguiente instante descubrir que él estaba ligado a la Chaos Brigade, secuestro a Asia por motivos desconocidos, y ahora la llegada de dos personas de la mitología de Asgard se hacían presentes. Que alguien le explicara lo que estaba sucediendo. Aunque en ese momento de crisis y dudas, Rías al ver a la bella valquiria no pudo evitar pensar, o más bien el de tener un presentimiento. Quizás una corazonada. Instinto femenino. De hermana. No lo entendía, pero al ver a la belleza plateada le hacían sentir que ella estaría involucrada en su vida, o más bien en la de su hermano. Supongo que habrá que dejar las explicaciones para después, Rías Gremory, ya que la situación actual no es la mejor. No, no lo es. Rías no dudó en darle la razón a Odín, pues la situación que vivían actualmente era un completo desastre. Como supusiste al precipicio, soy el dios de Asgard, Odín. Esta mujer recién llegada es mi guardaespaldas Rosueisa, y resumiendo todo, estamos aquí para ayudarlos un poco, ya que se suponía que tendríamos una reunión sobre la alianza con tu hermano el día de hoy después de tu juego.
Había escuchado algo de eso, murmuró Rías pensante, al recordar que Serafal en una de sus visitas en su club días atrás les había notificado sobre la llegada de Odín al inframundo. Ahora comprendía mejor su aparición, pero aún existían muchas preguntas por responder, pero bueno, eso será para después. Lo importante por ahora, jovencita, es que descubrimos que Diodora Astaroth estaba haciendo acuerdos secretos. Su tarea por ahora es ir a rescatar a esa jovencita, mencionó Odín al pasar al frente del grupo, encarando así a todos los demonios traidores en el cielo, dejando detrás suyo a muchos de los jóvenes más confusos que informados. Menuda explicación de mierda. Escucharon decir a la mujer llamada Rosweise, que se lamentaba del comportamiento inapropiado de su señor, mientras avanzaba pasando de lado por los jóvenes, negando con su cabeza hasta situarse al lado de la pelirroja, al ser ella la líder del grupo Gremory. Rías Gremory, la situación actual es crítica y los terroristas están atacando no solo en tu juego, sino que también en la sala de espectadores en el salón del inframundo. Los altos mandos han movilizado sus fuerzas para contrarrestar los ataques, incluso los Maous están actualmente involucrados en las defensas del inframundo. Odin-sama y yo como invitados especiales en el evento, al ver la situación optamos por ayudarles, por lo que estamos aquí para detener a estos demonios. Ustedes vayan a rescatar a esa joven y déjenos esto a nosotros. Sé que tiene miles de preguntas, pero serán respuestas al final de todo esto. Ok, la explicación apresurada pero informativa de la bella Valquiria fue mejor para los chicos que la incompetente del dios, y solo por eso ya Rías le tenía buena estima a esa mujer. Soy el gran padre nórdico. Si toman mi cabeza ganarán todo. Tras las palabras de Odín, que al criterio de los jóvenes sonaban como una invitación para morir, los demonios en el cielo no perdieron la oportunidad y el prestigio de ganar tal hazaña al acabar con un dios, por lo que ingenuos arrojaron sus ataques mágicos contra Odín. El mocoso de Azazel quería que me encargara de ellos de un solo golpe, y haciendo gala de su poder y habilidades, Odín con un simple golpe de su bastón en el suelo hizo aparecer y correr un domo de energía, se expandió y eliminó a varios grupos de demonios con extrema facilidad. Al fin y al cabo esos números de enemigos no eran nada para un dios como él. Entonces en este juego nos usaron de cebo. Rías no dudó en mostrarse enojada y decepcionada al dar con esa hipótesis tras pensar un poco el del por qué Azazel, supuestamente sabiendo lo que ocurría, aún así los había enviado allí. Prácticamente los habían usado de cebo. Maldito. Dense prisa y váyanse. Ya habrá tiempo para redimir los pecados. Rosweise y yo contendremos a los enemigos por ustedes, deberían de considerar afortunados, ordenó Odín sin mirar a los jóvenes, ya que entendía que la decisión de los altos mandos había sido mal al usar a esos jóvenes de carnada, y entendía el enojo de la pelirroja, pero no había tiempo para tratar con eso, muchos menos considerando que hacia ellos venían volando más enemigos. Yo me encargo. Fueron las palabras de la Valquiria antes de elevarse un poco en el cielo, preparando algo que sorprendería mucho a los chicos. Magisgren. Y así, para sorpresa de Rías y su grupo, vieron como la Valquiria Rosweise no solo hizo aparecer detrás suyo varios círculos mágicos de diferentes elementos, sino que también había lanzado una ametralladora de estos contra los enemigos, acabando con todos estos en el fuego cruzado. ¡Vaya! Pobre de aquel que la haga enojar. Con tan solo ver esa muestra de poder, Rías pensó que esa mujer era el paquete completo para un hombre como su hermano mayor. Rosweise era hermosa, tenía un increíble y bien proporcionado cuerpo, talentosa, inteligente ya que memorizar y lanzar varios elementos llevaba su preparación y finalmente era poderosa. Rhys no sabía por qué, pero entre más veía a esa Valquiria, por extraño que parezca, sentía que era ideal para su hermano. O más bien era al revés. Issei Gremory era ideal para ella. Odin-sama, tomaremos su oferta. Habló sería la pelirroja, luego de ver de cerca la fuerza de ambos sujetos y dar con el criterio de que ellos podrían solos contra los enemigos mientras ellos se dirigían a salvar a Asia. Si no te preocupes, niña, a veces las personas necesitan ejercitarse de vez en cuando, respondió sin mucha importancia Odín, elevándose al aire en donde estaba su guardaespaldas, esperándole para enfrentar a los enemigos restantes. Corramos al templo. Sí, presidenta.
Respondió el grupo Gremori ante el mandato de su ama, comenzando así a correr al templo donde Diodora había llevado a Asia y actualmente la mantenía prisionera, pero a medida que se retiraban, Ria se detuvo por un instante pasando a ver a Odín, que de igual forma le miró de reojo mirando de reojo. Mi hermano, no estará feliz con lo que han hecho. Fueron las últimas palabras dichas de la heredera Gremori, dejando a un Odín sonriente acariciando su barba. No, no lo estará. ¿Eh? Odín-sama, vienen más enemigos. Vamos Rosueise. Cumplamos nuestro papel en esta operación. Y así, Dios y Valquiria partieron al frente contra los enemigos, sin saber o suponer que el hombre del cual ambos tenían diferentes expectativas estaba más cerca de lo que pensaban y que efectivamente, el rey demonio no estaría para nada contento cuando se enterara de los planes del líder de los caídos al usar a su hermana.